Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos una vez por semana por la televisión pública pampeana para contarles y darles, si se quiere, un poco de sentido a los nombres que tienen los edificios que recorremos, las calles, las localidades y por qué en su momento se les dio ese nombre y lugares que se han convertido en sitios históricos. En este caso nos vamos a referir a un edificio acá con Mauro. ¿Cómo andás, Mauro? Puta, como Agradeciendo a la producción de Nord Producciones y a la televisión pública pampeana por este espacio, y también a las autoridades del Centro Municipal de Cultura, que es donde estamos ubicados hoy, porque vamos a hablar no del CMC ahora, sino de un proceso histórico que se inicia en principio del siglo XX, cuando el fundador de esta ciudad, Thomas Mason, piensa en cómo hacer para que se pueda comprar mercadería a precio accesible y todo concentrado en un mercado. Para los más memoriosos, los que tienen los años que yo tengo, se acordarán que hasta la década del 80 funcionó en este lugar un mercado municipal, etcétera. que es el origen de lo que queremos hablar hoy hasta llegar al recorrido de lo que es el Centro Municipal de Cultura y después su nueva versión, ¿no? Que tiene en Ujú. otro lugar con la intención que ha tenido Tomás Mason en su momento en 1906. Exactamente. En 1906, Thomas Manson decide otorgarle a Ortiz, digamos, que era digamos, un comerciante, digamos, ¿no? Le encarga la construcción de este mercado y la puesta en marcha en un mercado que iba a estar con una concesión de 25 años, ¿sí? En donde la intención justamente era concentrar algunas de las actividades, digamos, comerciales más importantes, la venta de los productos esenciales, ¿no? Como la carne, el pan, sí, leche, etcétera, Verduras. verduras que se comercializan en la ciudad y concentrarlo en un lugar y que hicieron un poco digamos, la función de marcador de precio, como le diríamos hoy, ¿no? Es decir, un mercado Sí, de hecho, que era en esa convocatoria se habla hasta de un mercado concentrador tipo el que ya había en Buenos Aires. exactamente, Copiar algo así. exactamente, mercado concentrado, mercado central, ¿no? Esa idea que formaban parte un poco de la lógica modernizadora que iba teniendo Santa Rosa en su función de capital también, ¿no? Que iba plasmándose en ese sentido. El mercado comienza con esa intención e incluso está la intención de la propia municipalidad, de su consejo deliberante, de justamente ejercer un poco el rol de control de precios en un momento en donde eh, era bastante anárquica, digamos, la puesta la marcación de los precios de esos productos por parte, obviamente, de quienes o producían y vendían o quienes simplemente vendían esos productos. Bueno, unos 5 años antes, más o menos, de cómo se termina esa concesión, donde toma la decisión la intendencia de pasar, dar otro paso. Pero hay que recordar, porque hoy hablamos de CMC, hablamos de mercado pleno centro de Santa Rosa, vías de comunicación completamente distintas. Los precios se fijaban de otra manera en principio. Si se producían, lo iban a buscar a los campos de acá por rutas que no eran tales como las conocemos hoy, transportes que no eran los que tenemos hoy. Todo eso iba fijando el precio medio a lo que cada uno quería. Y ni hablar si la producción no estaba en La Pampa, ni hablar, si había que recorrer muchos destinos. Por eso la idea inicial era esto, que iba a formar como regulador de precios, Ujú. para que los otros, que también hacían el mismo recorrido que Ortiz o que la municipalidad a partir de esta concesión o este alquiler, buscaba la intención. O sea, quería por ahí poner el menor margen posible. Mm. Porque no, hay que entender que las comunicaciones eran muy importantes respecto de lo que vemos hoy, porque hoy no difiere mucho, salvo le sacar la cuenta de los kilómetros de gasto de combustible que tenés, no difiere mucho el precio de Buenos Aires de acá, sí en aquellos tiempos, Sí, que era muchísimo. y sobre todo hay una cuestión que es importante y que se marca en los inicios, que tenía que ver justamente con esos productores locales a los cuales el municipio, en este caso, ¿no? Entendía como que abusaban en términos de precio de la moderación y sobre todo en productos que estamos hablando de productos esenciales, digamos, no era productos de sustento cotidiano. Hay un antecedente digamos, a la toma, digamos, del 1921 ya por parte de la municipalidad del mercado, que es que en 1916 los socialistas, que eran mayoritarios en el Consejo de Santa Rosa, deciden conformar una carnicería municipal para regular un poco los precios de la carne, que era uno de los más
digamos, de lo más problemático, ¿no? Junto con otro que podemos hablar, que es el pan. Em, y eso trajo con problemas, sobre todo con los matarifes, con las carnicerías locales, porque el hecho de una carnicería municipal o una municipalidad que podía traer carne de otro lado, que tenía otros medios para poder abastecer, cortaba un poco eh, digamos, la comercialización que tenían ellos acá. Y entonces en 1921, a través de una subasta pública, la universidad adquiere el inmueble y unos años después le agrega la entrada que hoy vemos por lo que sería la calle General Pico, ¿sí? Que va a ser la que después se va a confeccionar como la entrada, digamos, de los proveedores, ¿no? Donde ahí van a entrar los camiones con la mercadería y la entrada de lo que sería en la calle Quintana va a ser la entrada oficial, por así decir. Sí, un edificio que tienen que hacerle muchas modificaciones. Nosotros estamos a metros de la sala Gustavo Ortiz, que es la sala del Inca, donde se exponen aquí también todas las muestras de distintos artistas locales o pampeanos. Esto no estaba, esto tuvieron que armarlo, y así como está hoy, si bien ha mantenido la fachada original del mercado municipal ya concluido. Estamos hablando en pasado del 20 y pico, 30, Sí. del siglo pasado. Porque inicialmente era un local abierto, después Ujú. lo que hoy es la sala de cine era donde estaban ubicados los comercios. Y tenían dos a lo largo de las galerías, esto ya lo estoy contando porque lo recuerdo de haberlo recorrido como chico cuando me mandaban a comprar acá, y porque existieron hasta, aunque no lo crean, los supermercados grandes no existieron en esta provincia o en esta ciudad hasta finales del siglo XX, década del 80 empezaron. Cerca del 80. Entonces, este es un recorrido muy común para los habitantes de esta ciudad. Donde está la galería, donde se pone atrás nuestro, era el lugar que transcurrían los consumidores y las consumidoras. La sala era donde estaban los comercios, divididos en mitades porque tenían dos ventanillas. Imagínense la sala dividida por una pared, unas daban para este lado y otras para el otro, uno hacia lo que sería la calle Pellegrini y otra hacia la calle. Eso, ese era el inicio. Y lo que vos decías, la entrada de proveedores, donde siempre estuvieron, hoy está la radio, pero siempre estuvieron los refrigerios, las Claro, heladeras, claro, exactamente. los frigoríficos. Sí. Y en un momento hubo hasta cámaras incineradoras ahí para la mercadería que ya Todo eso se fue salía. construyendo sobre un terreno que es lo que primero que iniciaron a comprar. Les vamos a seguir contando más detalles de lo que ha sido este hoy CMC, antes mercado municipal, a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Les decíamos en el primer bloque que estamos situados en el Centro Municipal de Cultura hoy de Santa Rosa, lugar icónico para la cultura, pero anterior fue para la alimentación, para el comercio, para conseguir buenos precios de los productos esenciales. Exactamente. Ahí hay algo que mencionábamos con respecto a qué productos se empezaron a intervenir. Otro de los que se interviene y rápidamente, digamos, también la municipalidad eh, pone, digamos, un puesto de venta a partir de la escasez y la suba de precios que hubo en un momento que tiene que ver con el pan, por ejemplo. Incluso en su momento se buscó pan en Trenquelauquen o en Punifreda y se traía y se vendía en la panadería municipal. Y hay que decir que junto al poco tiempo que se adquiere el mercado, la propia municipalidad establece una comisión permanente de regulación de precios de tanto de la carne como del pan y incorpora la leche, que es como el otro derivado, digamos, de los productos esenciales. Eh, y ahí es cuando hay que marcar algo que es una época en donde la municipalidad tenía digamos, un grave problema en cuanto a en cuanto a la recaudación, ¿sí? De sus propias tasas. Incluso la asociación Gil, que era parte que era del fundador, era la que no pagaba la tasa municipal, hay que decirlo. Sí. Em, y entonces en esa dificultad, el mercado también es como una fuente de recaudación que se ve como posible al mismo tiempo de una política pública de precios populares para la Bueno, eso es un población. detalle que quería, porque estamos hablando de gobiernos conservadores, gobiernos radicales y gobiernos dictatoriales, las primeras 3 décadas del siglo XX. Digo por esto de que aún había un Estado con visiones liberales que decidía intervenir para que la gente
sigue a Bien, precios a nivel nacional más se justos. permitía, ¿no? Claro, exactamente. A nivel nacional se permitía y recordemos que al ser territorio, contradictoriamente las municipalidades tenían mucha más autonomía que el gobierno provincial, por así decirlo. Entonces, entre esas autonomías podían regular precios, por ejemplo, cosa que hoy no puede una municipalidad. Pero no solo yo digo por la visión política. La visión política de quienes son los fundadores de esta ciudad, que claramente se asocian a la conquista del desierto, al ser nacional, al liberalismo naciente argentino, aún así pensaban en cómo sus habitantes accedían a los consumos esenciales a precios lo más justos posible. En este momento se le agregaron otras voces Claro. políticas, como la del socialismo, ¿Mm? ¿no? Que gobernó alternaban en las mayorías, digamos, en los consejos. Y sobre todo aparece ahí una cuestión que es que el mercado que funcionaba acá era un mercado justamente que con el correr de los años va a ir agregando cada vez más productos, va a ir agregando la fruta, va a ir agregando las hortalizas, las verduras como lo conocemos. em, y sobre todo, ¿por qué? Porque en un momento, esto ya también lo hemos mencionado como una de las etapas recordadas, digamos, históricamente en la provincia de La Pampa, que sobre los años 30 se produce, digamos, una gran crisis que tiene que ver con lo ambiental, que tiene que ver con los precios, digamos, internacionales y sobre todo, por ejemplo, de la carne, en donde empobrece muchísimo a la población local y por lo tanto el mercado adquiere todavía muchísima más importancia a ofrecer productos de cierta calidad. Hay quejas, digamos, respecto al pan, respecto a la carne, pero de alguna manera en productos de calidad y a precios muy populares en la población que sobre los años 30 y 40 es una población empobrecida. Tal cual. Y población que a este lugar lo recorría de manera habitual porque terminó siendo, más allá de que algunos conocidos almacenes de ramos generales de los que también hemos hablado en otras ediciones, Ujú. que algunos estaban vinculados a cooperativas, más allá de esos lugares muy conocidos de Santa Rosa, si ahí no había, lo conseguían acá al mejor precio y Sí. recorrían acá. La diferencia de aquello que era un grupo de asociados que había decidido justamente esta asociación colectiva para poder producir o vender estos bienes y acá es el Estado. Sí, y los dos conjugándose muy marcado por esto que decías que hubo etapas del socialismo mayoritario con bueno, algunos recordarán que quisieron embargar la catedral a los socialistas porque no pagaban la Sí, casa, porque no pagaban. para asociarlo a lo que vos venías contando, que era lo difícil de recaudar. Esas visiones se mezclaron en este nacimiento de esa Santa Rosa que pensó Tomás Mason en su momento. Sí, y después está digamos, la intervención sobre el edificio es una intervención casi permanente, digamos, en función de esto y de seguir agregando, digamos, elementos, aprovisionamiento, ¿no? Condiciones, infraestructura. eh, y la fachada que hoy vemos, por ejemplo, es la fachada que es una de las últimas intervenciones que se realiza durante esa etapa, que es en 1955, en donde se reestructura toda la fachada en función de reestructurar también la funcionalidad del edificio, ¿sí? Un detalle que en el medio, entre la concesión, cuando vos ya lo decís, ya es municipal. Ya es municipal. Para la universidad, para la municipalidad. Exactamente, sí, sí. Ya es cuando se hacen estas reformas de lo más parecido a lo que vemos hoy, Exacto. Ya es la municipal la que hace la intervención, digamos, sobre la fachada, que la reforma completa, y bueno, que ya estaba todas las reformas externas, ¿no? De los comercios, los locales y demás, es lo que se ve en las fotos históricas, ¿no? sí, está bueno. Que uno puede incluso encontrar aquí mismo cuando viene al CMC, al hoy CMC, que encontramos un poco cómo estaba antes y la comparación de lo que es ahora el mismo espacio, ¿no? Claro, la estructura central se ha mantenido. De la nave principal donde estarían las galerías para que recorra el consumidor, los comercios más las cámaras Más frigoríficas cámaras frigoríficas. y la salida por pico, que era la entrada de proveedores, que era la entrada de camiones. Por si Ujú. ustedes bien, más allá que ahora ha sido modificado, el portón era muy amplio para Es mezclar el transporte, una entrada abierta para que para llegar a proveer a los comercios exacto. que estaban allí. Eh, Va a durar mucho tiempo, va a ir cayendo porque si bien la llegada a los supermercados es ya década del 80, democracia, Ujú. después del 83, hay algunos supermercados iniciáticos de comerciantes locales, muy conocidos, que empiezan a ya discutir el precio y en calidad con este mercado municipal que va a haber su finalización, por si se quiere, carecer de motivos. En la etapa en la que a mí me tocó conocerlo no había mucho más que una carnicería, una verdulería y algún producto de granja, estoy hablando de 86, 87, que es
ya en la etapa final. etapa final. Porque ya la gente ya la situación era otra, el país era otro, la comunicación era otra. Y eso que antes solo compraba la municipalidad lo podían comprar privados que tenían supermercados. Exactamente, y además, además un mercado pensado para otra estructura poblacional, digamos, una cantidad de población mucho menor a lo que ya había en los 80. Y si bien es cierto que vos contás, ya después sí, la llegada de grandes supermercados, digamos, que fijan por su magnitud, digamos, de cantidad de productos, ¿no? Y de la propia, esto, ¿no? El propio traslado, ¿no? La propia circulación y comunicación con los mercados centrales que venían, hacen que muchos de los puestos de venta aquí se cierren, se muden, o evidentemente ya no tengan ningún tipo de función en relación a... Sí, de hecho, a los mismos comerciantes, algunos eran los mismos siempre, carnicerías. Después de la municipal hubo un carnicero que estuvo mucho tiempo, un par de carniceros, Ujú. no les fue rentable Ah, quedarse no, acá porque ya competían con precios de los supermercados y algunos, uno conoce la historia, abrieron su propia carnicería yo creo que en su barrio, en otro lugar, porque era de lo que vivían, pero ya no les sabía porque la gente ya no venía, porque encontraba sus productos antes en lo que es el radio céntrico o en los barrios donde ya había algunos supermercados. Y esto nos va a llevar a la transformación, pero ya vamos a contar en el tercer bloque, de qué pasó con ese mercado municipal y cómo llegamos hasta hoy. exacto. Nos vemos en un rato. Continuamos en los lugares de la memoria, hablando sobre este mercado municipal inicial de los principios del siglo XX, 1906, y más o menos cuando se piensa y se hace la concesión, al lugar actual en el que estamos grabando este programa de los lugares de la memoria, que es el Centro Municipal de Cultura, porque a fines de la década del 80, cuando empieza a perder sentido y a no ser rentable para los comerciantes que tenían acá, porque de esa etapa municipal de tener carnicería propia, se pasó a que comerciantes privados tenían Tuvieron sus puestos de venta acá, que sirvieron mucho hasta entrar la democracia. 83, 84 empezaron a bajar las ventas y no les convenía quedarse. exactamente. Ahí hay un periodo, vos lo narrabas, entre fines de los 80 y principio, y ahí entrado ahí Casi no. los 90, es que el mercado estuvo cerrado, y aparece un reclamo, digamos, de asociaciones, de vecinos, de recuperar este espacio para lo que es hoy, que es un centro cultural, digamos, ¿no? Esa decisión se da por medio, digamos, del municipio, ¿sí? Porque recordemos, entonces un espacio, seguía siendo un edificio municipal, de justamente trasladar acá las actividades de lo que sería la Secretaría de Cultura, de lo que era que dependían de la municipalidad. Esa decisión se toma en el 92 y en el 94 efectivamente se hace, digamos, ese acuerdo y comienzan las obras que van a ir transformando el lugar de esto, ¿no? La demolición de los puestos, mantener lo que por ahí hoy vemos, algunas cuestiones que tienen que ver con las columnas, por ejemplo. Sí, la estructura básica. La estructura, Las galerías de los costados que exactamente, transformar la galería de los costados en galería para expositores. Se le da el nombre incluso, ¿sí?, al lugar del profesor Julio Colombato, y ya en el año, 2 años después, en el año 96, es la inauguración, 96, es la inauguración y la puesta ya en funcionamiento definitiva, como lo conocemos hoy como Centro Municipal de Cultura, y el otro que se traslada acá, que funcionaba, parte estaba en archivo, en escuela normal, incluso, que es lo que se llama el archivo histórico municipal y la Paris, digamos, ¿no? Que es el anexo, digamos, que está incluso con una entrada independiente, en una puerta al costado de la entrada principal del centro municipal hoy. claro, se mantiene incluso la fachada de las dos grandes vidrieras, que hoy son salas, pero estaban pensados como Como ya el mercado de de los comercios, ¿no? De lo que sí, se vendía acá. La ordenanza del año 1992, esto hay que decirlo, el intendente era Oscar María Jorge, luego gobernador de la provincia de La Pampa, fue intendente del 91 al 2003, 3 mandatos consecutivos, donde se toma esa determinación. Igual va a haber más allá del 96, 97 cuando se inaugura,
hay muchas reformas más que van a suceder en el lugar que tienen que ver con inversión en cultura y con algunos cambios culturales. Exactamente. Para agregar lo audiovisual, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, se le agrega lo que hoy se conoce como el taller de cerámica o de cerámica, que en la escuela, perdón, que eso sí se adquirió posteriormente, ya con el CMC en funcionamiento, y las últimas, dos importantes, que es en los años 2000, que se dan en conjunto en el año 2014, en la radio municipal y lo que se conoce como el espacio Inca, Claro. que es la sala, digamos, que está atrás nuestro, en donde se proyectan, incluso se proyectaban hasta hace un tiempo, todo lo que eran las producciones audiovisuales a nivel nacional y producidas por el instituto. Claro. Ya que nombramos a uno, nombramos a otro, gestión de Luis Larrañaga, de Intendencia, y Miguel García, secretario de Cultura. De entonces se toma la determinación de hacer el auditorio que ya tenía las butacas, no para cine, pues la tenía, convertirlo en una sala de cine Inca, agregar la pantalla, y también consiguen ahí en el medio de una discusión, para esto parece muy viejo, pero estamos hablando de hace 10 años, de la ley de medios, De la ley de de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, donde las municipalidades más las universidades tenían el derecho a pedir una licencia. La Municipalidad de Santa Rosa, en la gestión de Larrañaga y García, la pidió y la puso en funcionamiento, que todavía está hoy por ahí pasando música, pero la radio se mantiene. La sala Inca está constituida como tal. El tema es que estamos en la discusión de este gobierno libertario que ha desfinanciado al Inca, lo quiso cerrar, quiso evitar las proyecciones, hubo un reclamo. Por ahora siguen, Bueno, ahora sí. por ahora siguen las Por ahora, proyecciones de las películas de cine. Pero por ahora sigue en pie el espacio como este, ¿no? Un espacio sí, pero igualmente promovido hasta diciembre hubo una agenda de películas, además de la proyección de audiovisual, tiene que ver que es un costo muy accesible y es películas rara vez de circuito comercial, más independiente. Sí, si son producidas por el Inca y la pegaron, como dicen, y van al circuito comercial, pues también la van a ver acá, pero mayormente es el circuito del Inca financiando Sí, otras ideas. se hacen muchas de ciclos para, por ejemplo, ciclos, por ejemplo, para cine de la memoria o cine por la diversidad, etcétera, como un espacio donde también vienen escuelas o colegios y demás, que también es importante mencionarlo, y bueno, en su función de justamente de difusión y de conocimiento y de las últimos, digamos, elementos en relación a políticas, digamos, que se han dado, digamos, función digamos, de la función, perdón, que cumplía actualmente. También hay que mencionar que se ha recuperado la idea de un mercado municipal, que ya no funciona, obviamente, acá, que es lo que funciona frente al aeropuerto, Sí, diríamos, ¿no? El paso de la ruta 35, que es lo que hoy ya todo el mundo conoce como con ese mismo nombre, ¿no? Como el mercado municipal, en donde un poco la idea es la misma a través de productores privados o carniceros, digamos, o carnicerías locales de productos, sí, de venta de productos allá el mercado de abasto, en este caso, que trae las verduras. Así como nombramos a uno, y esto se emparenta a la necesidad del siglo XX. La gestión de Luciano Di en el medio de la pandemia, en el medio de una crisis económica, evalúa que tiene que ver cómo acercarle alimentos, productos esenciales a la comunidad a precios más baratos, de calidad, una vez por semana. Esa es la diferencia con cantidad todos los días, pero ya se ha hecho habitual. 2021, plena pandemia, se toma esa determinación, acuerdo con la CP en lo que era la ex fábrica láctea, Chapay en su momento, es el espacio que tiene, y ahora hay que decir que avanzaron mucho más, porque se hace una política de mercado concentrado e incluso más ambiciosa de producción de alimentos con los productores cercanos. con los productores de tierras. Bueno, todo eso fue lo que queríamos contar hoy en el recorrido de este edificio que nació como mercado municipal, hoy es el Centro Municipal de Cultura, y la proyección de aquel mercado municipal que hoy está frente al aeropuerto, como decía Mauro. Mauro, gracias. Muchas gracias. Gracias a los compañeros que nos están haciendo posible este programa, a ustedes por habernos visto y a la televisión pública pampeana. Nos reencontramos en una semana.